Ayudé a un vagabundo a cambiar su vida, pero descubrí un secreto terrible. Marta Jiménez, una joven fotógrafa de 28 años, vivía en el bullicioso barrio de Malasaña en Madrid. Le gustaba pasear por las calles con su cámara, capturando la vida urbana, las historias que se escondían en cada rincón. Una tarde de otoño, mientras buscaba inspiración, se encontró con un vagabundo sentado en un banco del parque. Su rostro estaba cubierto por una barba espesa, su ropa sucia y desgastada. Sus ojos, sin embargo, tenían una mirada profunda y triste que capturó de inmediato la atención de Marta. Se acercó, dudosa al principio, pero sintiendo una extraña atracción hacia él. «Hola, soy Marta», dijo con una sonrisa cálida. «¿Te importa si me siento aquí?» El hombre la miró, sorprendido de que alguien le dirigiera la palabra. «Claro, siéntate». «Soy Daniel», respondió con voz ronca. Así comenzó una conversación que cambiaría la vida de ambos para siempre. Daniel le contó que había sido un hombre de negocios exitoso, pero que lo había perdido todo debido a una serie de malas decisiones y traiciones. Marta, conmovida por su historia, sintió el impulso de ayudarlo. Marta, con su espíritu compasivo, decidió ayudar a Daniel a dar un giro en su vida. Le ofreció comida y ropa limpia, y le propuso buscar un lugar temporal donde pudiera quedarse. Daniel, al principio, dudó, pero la sinceridad de Marta le inspiró confianza. Esa noche, Marta lo llevó a un refugio donde pudo darse una ducha y descansar. Mientras él dormía, ella se quedó pensando en su historia. ¿Cómo alguien que parecía haber tenido una vida exitosa había terminado en la calle? Sentía que había algo más que no estaba contando, pero decidió no presionarlo. Había algo en sus ojos que le hacía pensar que había vivido más de lo que estaba dispuesto a admitir. En los días siguientes, Marta dedicó tiempo a ayudar a Daniel. Lo llevaba a entrevistas de trabajo, lo apoyaba con pequeños gestos de aliento, y poco a poco, Daniel empezó a mostrar signos de cambio. Su aspecto comenzó a mejorar, su ánimo también, y Marta sintió que estaba logrando un impacto real en su vida. «Nunca pensé que alguien se tomaría el tiempo de ayudarme así», le dijo Daniel un día, mientras comían en un pequeño café. «Estoy agradecido, Marta. Realmente lo estoy». Marta sonrió, sintiéndose satisfecha. Pero en el fondo, una voz le decía que Daniel no le estaba contando toda la verdad. Había algo en su mirada, una sombra que no desaparecía, a pesar de todo lo que estaban logrando. Una tarde, mientras caminaban por el barrio, Daniel se detuvo frente a una antigua mansión abandonada. Se quedó mirando fijamente la casa durante varios minutos, como si estuviera recordando algo. «¿Conoces esta casa?», preguntó Marta. «Sí, solía venir aquí cuando era niño. Pertenecía a mi abuelo». La voz de Daniel se volvió distante. «Ahora está vacía, como muchas cosas en mi vida». Marta sintió que había tocado un nervio sensible. Decidió no presionar más, pero tomó nota mental de esa mansión. Algo en la forma en que Daniel la miraba le daba escalofríos. Días después, Marta decidió investigar un poco sobre el pasado de Daniel. Fue a la biblioteca local y buscó en los archivos antiguos. Lo que encontró fue sorprendente. Daniel Martínez había sido el CEO de una empresa tecnológica que colapsó en circunstancias misteriosas. No había muchos detalles, pero había algo más inquietante: había rumores de una investigación criminal. Marta sintió que debía confrontar a Daniel con lo que había encontrado, pero también sabía que necesitaba ser cautelosa. Decidió esperar el momento adecuado. Cuando Marta finalmente decidió hablar con Daniel, lo hizo con tacto. «Encontré algo sobre ti en los archivos de la biblioteca», dijo con cuidado. «No quiero presionarte, pero creo que sería bueno saber más sobre tu pasado». Daniel la miró fijamente. «Sabía que eventualmente lo descubrirías», dijo con un suspiro. «Mi empresa, hubo problemas. Asociados corruptos, malas decisiones, y yo fui el único en caer. Pero nunca he sido un criminal». Marta sintió que había verdad en sus palabras, pero también notó que había una tensión en su rostro. Aún no estaba contando todo. Esa noche, Daniel apareció en el apartamento de Marta, visiblemente angustiado. «Hay algo que necesitas saber», dijo sin rodeos. Se sentó en el sofá y comenzó a hablar de su hermano, que había desaparecido en circunstancias misteriosas alrededor del colapso de su empresa. «Siempre pensé que había algo más detrás de todo eso, pero nunca pude probarlo», confesó Daniel.
Me culparon de todo, pero yo sé que él tenía enemigos, personas que querían destruirnos. Marta escuchó con atención. Sabía que había más, pero podía ver que Daniel estaba lidiando con demonios de su pasado. Intrigada por lo que Daniel había dicho, Marta decidió profundizar en la investigación. Visitó la mansión abandonada que Daniel había mencionado. Al explorarla, encontró un sótano oculto que parecía haber sido utilizado recientemente. Había papeles, fotos, y notas sobre la desaparición del hermano de Daniel. Marta empezó a atar cabos. Sabía que estaba tocando terreno peligroso, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Había más en juego de lo que Daniel le había contado. Cuando Marta volvió a su apartamento esa noche, encontró a Daniel esperando en su puerta. Su expresión era sombría. Alguien me siguió hoy, dijo con voz baja. Creo que saben que estamos investigando. Marta sintió un escalofrío. ¿Quién? ¿Quién te está siguiendo? No lo sé. Pero si seguimos adelante, necesitamos ser muy cuidadosos. Marta y Daniel comenzaron a trabajar juntos más de cerca. Mientras investigaban más sobre la desaparición del hermano de Daniel, descubrieron que no había sido la única desaparición en el momento del colapso de la empresa. Había varias personas relacionadas con la empresa que también habían desaparecido o fallecido en circunstancias sospechosas. Cada nueva revelación solo los hacía más determinados, pero también más conscientes del peligro que corrían. Marta decidió contactar a un periodista de investigación, Javier, un amigo de la universidad que había trabajado en casos de corrupción. Después de escuchar su historia, Javier se mostró dispuesto a ayudar, pero también les advirtió del peligro de enfrentarse a personas poderosas. Si vamos a hacer esto, tenemos que asegurarnos de tener pruebas sólidas, dijo Javier. De lo contrario, no solo arruinaremos nuestras vidas, sino que también podríamos terminar muertos. Esa noche, mientras Marta y Daniel volvían a casa después de reunirse con Javier, un auto oscuro los siguió. Al detenerse en un semáforo, un hombre desconocido se acercó a su coche y les dejó una nota amenazante. No se acerquen más. Esto es solo una advertencia. Daniel se quedó pálido. Marta, por otro lado, sintió que su adrenalina subía. Sabía que no podían detenerse ahora. Mientras investigaban, Marta encontró referencias a una segunda casa en los documentos que había encontrado en la mansión. Decidieron ir a explorarla. La casa estaba en las afueras de Madrid y parecía abandonada, pero al entrar, encontraron pruebas de que alguien había estado allí recientemente. Descubrieron documentos que apuntaban a una conspiración más grande de lo que habían imaginado, involucrando a figuras políticas y empresariales de alto nivel. En la casa, encontraron una carta de alguien que se hacía llamar El Cuervo. Este desconocido parecía estar dispuesto a ayudarles, pero solo si cumplían con ciertas condiciones. Marta y Daniel, sin otra opción, decidieron seguir las pistas. Con la carta de El Cuervo en sus manos, Marta y Daniel se miraron, tratando de decidir si confiar en este misterioso individuo. El contenido de la carta sugería que El Cuervo tenía información que podría ser vital para su investigación, pero también los ponía en una posición peligrosa. Les pedía que se encontraran en un viejo almacén abandonado, a las afueras de la ciudad, donde, según decía, podrían conocer la verdad. ¿Crees que es una trampa?, preguntó Marta, todavía sopesando la posibilidad. No lo sé, respondió Daniel, visiblemente nervioso. Pero si lo es, tenemos que estar preparados. Decidieron acudir a la reunión, pero no sin antes tomar precauciones. Marta llamó a Javier, el periodista, y le contó sobre la carta. Él se ofreció a acompañarlos, y también trajo consigo a un amigo fotógrafo que podía documentar el encuentro desde la distancia. Al caer la noche, Marta, Daniel y Javier se dirigieron al almacén, un edificio ruinoso y solitario. Las ventanas estaban rotas y la puerta oxidada apenas se mantenía en su lugar. El lugar estaba completamente oscuro, salvo por una luz tenue que brillaba desde el interior. Cuando entraron, encontraron a un hombre encapuchado en el centro del almacén, iluminado por una linterna. Este se presentó como El Cuervo. Sé que no confían en mí, dijo, manteniéndose en las sombras. Pero créanme, si no nos unimos, estamos todos muertos. Lo que están investigando es solo la punta del iceberg. Marta, tratando de contener su temor, le preguntó, ¿qué sabes sobre la desaparición del hermano de Daniel? El Cuervo asintió lentamente.
Sé que tu hermano fue una de las primeras víctimas. Él descubrió algo que no debía. Y ustedes están a punto de hacer lo mismo. El Cuervo comenzó a explicar que había sido parte de un grupo de empleados descontentos que habían trabajado para la empresa de Daniel. Habían descubierto que la empresa estaba siendo utilizada como una tapadera para el lavado de dinero y otras actividades criminales por parte de personas en posiciones de poder. Tu hermano estaba a punto de entregar pruebas a las autoridades, pero alguien lo detuvo, dijo el Cuervo. No he podido demostrarlo, pero creo que la misma gente que lo hizo desaparecer ahora está tras ustedes. Marta y Daniel escucharon con atención, sabiendo que había más en la historia de lo que podían imaginar. El Cuervo les dio un conjunto de documentos que había robado antes de irse de la empresa, documentos que detallaban transacciones ilegales y conexiones con políticos corruptos. Sin embargo, también les advirtió que necesitaban pruebas más concluyentes si querían exponer la verdad sin que los mataran en el intento. Tienen que entrar al sistema central de la empresa y conseguir los archivos que están encriptados allí, sugirió el Cuervo. Será arriesgado, pero es su única opción. Marta y Daniel sabían que el siguiente paso era muy peligroso, pero no había vuelta atrás. Con la ayuda de Javier, Marta y Daniel comenzaron a trazar un plan para infiltrarse en la antigua sede de la empresa tecnológica donde había trabajado Daniel. Sabían que la seguridad había aumentado desde el colapso, por lo que tendrían que ser muy cautelosos. Rodrigo, el hacker amigo de Javier, fue llamado para ayudarles. Él les enseñó cómo desactivar temporalmente las cámaras de seguridad y cómo acceder a las redes internas sin ser detectados. El plan se estaba formando, pero cada vez sentían más el peso de la incertidumbre. No se olviden de esto, advirtió Rodrigo. Si los atrapan, no habrá marcha atrás. El día de la infiltración llegó. Marta y Daniel se encontraron con Javier y Rodrigo en un café cercano a la sede. Una lluvia ligera caía sobre la ciudad, sumando una atmósfera aún más tensa a la situación. Recuerden, no podemos estar dentro por más de 30 minutos, dijo Rodrigo, revisando el cronómetro de su reloj. Si lo estamos, las alarmas internas se dispararán automáticamente. Entraron en el edificio por una entrada trasera que Rodrigo había descubierto a través de planos antiguos. Marta lideraba el camino, con Daniel y Javier siguiendo de cerca. El aire estaba cargado de tensión. Cuando llegaron al piso superior, encontraron la oficina que solía ser del hermano de Daniel. La puerta estaba sellada con un candado electrónico. Rodrigo se conectó a través de su equipo portátil y, tras unos minutos de tensión, logró desbloquearla. Dentro, encontraron pilas de documentos archivados. Empezaron a buscar frenéticamente los archivos que necesitaban. De repente, Daniel encontró un sobre cerrado que tenía el nombre de su hermano escrito a mano. Esto debe ser lo que estamos buscando, dijo, con un tono de asombro. Al abrir el sobre, encontraron notas escritas a mano que detallaban las operaciones de lavado de dinero, así como nombres de altos funcionarios implicados. Pero antes de que pudieran fotografiar todo, escucharon el sonido de pasos acercándose. ¿Nos encontraron?, dijo Marta, recogiendo rápidamente los documentos. Salieron de la oficina y comenzaron a correr por el pasillo. Rodrigo, desde su computadora portátil, intentaba distraer a la seguridad desactivando las alarmas. Pero no les quedaba mucho tiempo. Corrieron por las escaleras de emergencia, sintiendo la adrenalina y el miedo correr por sus venas. Los guardias de seguridad estaban cerca, y podían oír sus voces por las radios. Lograron llegar al vestíbulo principal, donde encontraron la salida trasera por donde habían entrado. Rodrigo, aún en control remoto, cerró las puertas automáticas detrás de ellos, bloqueando el acceso a los guardias. Los cuatro subieron al auto de Javier y se alejaron a toda velocidad, el corazón aún latiendo frenéticamente. Lo logramos, apenas, dijo Daniel, respirando pesadamente. De vuelta en el apartamento de Javier, comenzaron a revisar los documentos que habían recuperado. Entre los papeles, encontraron más detalles sobre las conexiones de los funcionarios corruptos y evidencia sólida de las actividades ilegales de la empresa. Esto es suficiente para hacer caer a mucha gente, dijo Javier. Pero debemos asegurarnos de que la información llegue al lugar correcto. Javier decidió contactar a una fuente de confianza dentro del gobierno, alguien que había trabajado con él en otros casos de corrupción. Se reunieron con esta persona, quien prometió ayudar a filtrar la información a la prensa internacional si la evidencia era legítima.
Nos estamos arriesgando mucho al confiar en él, dijo Marta después de la reunión. Pero no tenemos otra opción. Mientras esperaban los resultados, Marta comenzó a notar que Daniel actuaba de manera extraña. Parecía estar ocultándole algo, como si tuviera miedo de contarle algo importante. Una noche, mientras cenaban, Marta decidió confrontarlo. Daniel, siento que hay algo que no me estás diciendo. Si estamos en esto juntos, necesito saber la verdad. Daniel suspiró, bajando la mirada. Marta, hay algo que no te he contado. Antes de desaparecer, mi hermano estaba trabajando en un proyecto secreto. Algo que podría cambiarlo todo. Daniel reveló que su hermano había estado trabajando en un proyecto llamado Centinela, un sistema de vigilancia que podía rastrear y manipular información personal. El sistema había sido creado para proteger a la empresa, pero luego se usó para actividades más siniestras. Creo que ellos lo mataron porque estaba tratando de exponer lo que estaban haciendo con Centinela, dijo Daniel. Y ahora están tras nosotros porque piensan que tenemos esa información. De repente, Marta recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era el Cuervo, pidiendo una nueva reunión. Dijo que tenía información sobre Centinela, que necesitaban saber. Aunque sabían que podía ser una trampa, decidieron acudir. No podemos confiar en nadie en este momento, dijo Marta. Pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. Cuando llegaron al lugar de encuentro, el ambiente estaba aún más tenso que la primera vez. El Cuervo apareció de entre las sombras, esta vez con la cara al descubierto. Sé que están cerca de descubrir la verdad, dijo. Pero también sé que alguien de ustedes no es quien dice ser. De repente, las luces del almacén se encendieron, revelando a varios hombres armados rodeando a Marta, Daniel, Javier y Rodrigo. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Habían caído en una trampa, y el Cuervo estaba jugando a dos bandas. ¿Qué es esto, Cuervo? Gritó Daniel, con el miedo mezclado con ira en su voz. Lo siento, Daniel, respondió el Cuervo con una sonrisa fría, pero aquí todos jugamos para sobrevivir. Hay demasiado en juego y no puedo permitir que ustedes arruinen mis planes. Marta, rápidamente analizando la situación, se dio cuenta de que la única forma de salir de allí con vida sería encontrar una manera de sembrar el caos y escapar. Si esto es una traición, ¿por qué contarnos tanto sobre Centinela? Preguntó Marta, buscando ganar tiempo mientras buscaba alguna posible salida. Porque los necesitaba para llegar hasta aquí. Pero ahora que tengo lo que necesito, el Cuervo hizo un gesto, y dos de los hombres armados comenzaron a acercarse. Sin pensarlo dos veces, Rodrigo, el hacker, lanzó una lata de humo que había traído como precaución. Una nube gris llenó el almacén, causando confusión entre los hombres armados. Marta, aprovechando el caos, agarró a Daniel de la mano y gritó, ¡corran! Javier sacó una linterna y la encendió para abrir camino. Sabían que tenían solo unos segundos antes de que los hombres se reagruparan y empezaran a disparar a ciegas. Se dirigieron hacia una puerta lateral que habían notado al entrar y la abrieron a la fuerza. El sonido de los disparos llenó el almacén cuando los hombres del Cuervo finalmente comenzaron a disparar. Marta sintió que su corazón se aceleraba, pero siguió corriendo. Lograron salir por la puerta, pero ahora estaban en un callejón oscuro, sin saber si era una salida segura o un callejón sin salida. «Sigan corriendo», gritó Javier, que conocía la zona mejor que los demás. Rodrigo, que había estado detrás de ellos, comenzó a utilizar su teléfono para hackear la señal de las cámaras de seguridad cercanas. Logró desactivar una cámara que daba directamente al callejón, permitiéndoles correr sin ser detectados por los sistemas de vigilancia que probablemente ya estaban en alerta. «Por aquí», gritó Rodrigo, guiándolos hacia una abertura que daba a una calle lateral más transitada. Finalmente, encontraron un taxi detenido. Sin pensarlo dos veces, Javier mostró su placa de prensa y les ordenó que los llevaran de inmediato. El conductor, desconcertado, aceleró, dejándolos atrás con el almacén y a los hombres armados. Dentro del taxi, todos estaban jadeando, tratando de recuperar el aliento. Marta miró a Daniel. ¿En quién podemos confiar ahora? Daniel negó con la cabeza, claramente sacudido. No lo sé, Marta. No lo sé. De regreso en su refugio temporal, Javier estaba revisando los documentos y las fotos que habían logrado tomar antes de que todo se saliera de control en el almacén.
No podían detenerse, sabían que había algo más grande detrás de todo esto. Marta, sentada a un lado, trataba de calmarse. Nos han traicionado desde dentro. Necesitamos saber quién está detrás de todo esto, porque claramente, no solo es el cuervo. Lo sé, respondió Daniel. Y creo que sé por dónde empezar. Les explicó que recordaba a un antiguo socio de su hermano, alguien llamado Hernán Salazar, quien había sido muy cercano a él en los últimos días antes de su desaparición. Salazar, según recordaba Daniel, tenía conexiones con altos mandos en la empresa y también con ciertos personajes del gobierno. Javier y Marta comenzaron a investigar a Hernán Salazar. Pronto descubrieron que era un hombre influyente con negocios turbios en todo el país. Salazar era conocido por ser alguien que sabía moverse en las sombras, un maestro de la manipulación que había logrado mantenerse fuera del radar de las autoridades durante años. Se dieron cuenta de que el cuervo probablemente había trabajado para él todo el tiempo. Marta y Daniel sabían que si querían resolver este misterio, necesitaban enfrentarse a Salazar. Necesitamos encontrar una manera de reunirnos con él, dijo Marta. Pero no podemos aparecer sin un plan. Mientras discutían su estrategia, recibieron una llamada de un número desconocido. Era un hombre que decía trabajar para Hernán Salazar. Les ofrecía una reunión, afirmando que Salazar estaba interesado en hablar con ellos. Esto es una trampa, dijo Rodrigo, siempre paranoico. Lo saben, y van a aprovecharlo para deshacerse de nosotros. Tal vez no, respondió Marta. Tal vez Salazar sabe algo que el cuervo no. Decidieron aceptar la reunión, pero con mucha precaución. Se prepararían para cualquier cosa. La reunión tuvo lugar en un lujoso restaurante en el centro de la ciudad. Cuando llegaron, se les guió a una sala privada donde Hernán Salazar los esperaba. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con una presencia imponente y una mirada que podía helar a cualquiera. He escuchado mucho sobre ustedes, dijo Salazar, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me intriga su interés en mi negocio. ¿Qué los trae aquí? Marta no perdió tiempo. Sabemos que tienes información sobre Centinela y sobre la desaparición del hermano de Daniel. Queremos respuestas. Salazar se rió suavemente. Valientes, pero ingenuos. Sí, sé de Centinela, y también sé que están buscando la verdad. Pero deben entender algo, la verdad puede ser peligrosa. Y a veces, conocerla es más un peso que una bendición. Salazar les ofreció un trato. Les daría información sobre quién estaba detrás de todo y qué pasó realmente con el hermano de Daniel, pero a cambio, tendrían que abandonar la investigación y desaparecer. No podrían hablar con nadie más sobre lo que descubrieran. Este es mi trato, dijo Salazar con firmeza. Piénsenlo. De lo contrario, acabarán como tu hermano, Daniel. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Marta y Daniel sabían que estaban en una encrucijada. Javier miró a Marta, esperando su reacción. No aceptaremos tu trato, dijo Marta con valentía. Pero tampoco estamos dispuestos a ser tus enemigos. Danos lo que necesitamos y veremos cómo procedemos. Salazar, sorprendido por la respuesta de Marta, se inclinó hacia adelante, evaluándolos. Está bien. Veo que eres diferente. Te daré algo para empezar, pero depende de ti llegar al final. Salazar les entregó un sobre con documentos. Dentro había copias de correos electrónicos y contratos que vinculaban a algunos de los funcionarios más influyentes del país con las operaciones ilegales del proyecto Centinela. Si están dispuestos a arriesgarlo todo, eso es asunto suyo, dijo Salazar. Pero no digan que no se lo advertí. Marta y Daniel se marcharon del restaurante con el sobre. A pesar de sus dudas, sabían que tenían que seguir adelante. De vuelta en el refugio, comenzaron a analizar los documentos. Descubrieron que Centinela no solo era un sistema de vigilancia, sino que había sido utilizado para chantajear a personas clave en el gobierno, empresarios e incluso figuras del mundo judicial. El sistema tenía una base de datos con detalles incriminatorios de cientos de personas. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Javier, con incredulidad. Aquí hay información suficiente para hacer caer a todo un gobierno. Pero también sabían que con ese conocimiento venía un gran riesgo. Marta, Daniel, Javier y Rodrigo sabían que debían ser cuidadosos.
Decidieron contactar a varios periodistas internacionales y a grupos de derechos humanos que pudieran protegerlos en caso de que la situación se volviera más peligrosa. Lanzaron un plan de liberación de la información en varios medios al mismo tiempo. Todo debía ser coordinado para que nadie pudiera ocultarlo. Finalmente, la información fue liberada al mundo. La reacción fue inmediata. Las protestas estallaron, los titulares se llenaron con los nombres de los corruptos y las operaciones ilegales de Centinela. El sistema había sido derribado, y las personas detrás de él comenzaron a ser arrestadas, incluyendo a Salazar, que había subestimado su exposición. Pero, aunque muchos de los principales culpables fueron capturados, la red de corrupción era tan profunda que algunos de los responsables intentaron huir del país. Marta, Daniel, Javier y Rodrigo sabían que su misión no estaba completamente cumplida. Aunque habían ganado una batalla importante, quedaban cabos sueltos que atar. Después de la publicación de la información, Marta y su equipo tuvieron que mantenerse en constante movimiento. Sabían que aún había personas peligrosas que querían silenciarlos. Acordaron reunirse en una ubicación segura para analizar los próximos pasos. La prensa internacional había acogido la historia con fuerza, pero también había sectores poderosos que querían desacreditarlos. No podemos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo, dijo Javier, siempre pensando en su seguridad. Tenemos que movernos constantemente hasta que el polvo se asiente. No creo que esto se calme pronto, respondió Rodrigo. La verdad acaba de salir, pero los que están ocultos todavía tienen cartas que jugar. Mientras se escondían en una cabaña aislada en las montañas, Marta recibió una llamada desde un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz suave pero amenazante. Te advertí, Marta. Esto no ha terminado. Era el cuervo. A pesar de que su traición había quedado clara, parecía que aún tenía un papel que jugar. Marta, decidida a no dejarse intimidar, mantuvo la calma. Escucha, cuervo, tú decidiste traicionarnos, y ahora todo está saliendo a la luz. Ya no puedes esconderte. La llamada terminó abruptamente, pero dejó a Marta con una sensación inquietante. Sabía que el cuervo aún tenía conexiones en la sombra y que podría seguir siendo un problema. Marta y su equipo decidieron ir a una última fuente de información, un antiguo almacén de la empresa de tecnología donde se almacenaban los datos en bruto del sistema Centinela. Sabían que ahí podrían encontrar detalles que aún no se habían revelado al público. Estos archivos eran más peligrosos que cualquier otra cosa que ya habían descubierto, porque incluían pruebas de los sobornos y chantajes a personas que aún estaban en posiciones de poder. Decidieron infiltrarse una vez más, sabiendo que el riesgo era inmenso. Esta vez, sin embargo, lo harían en pleno día, confiando en el caos que ya había causado la publicación de la información para pasar desapercibidos. El almacén estaba fuertemente custodiado, pero habían esperado hasta el cambio de guardia, cuando la seguridad era más relajada. Marta y Daniel se movieron con rapidez y precisión, mientras Javier y Rodrigo vigilaban desde afuera. Dentro, encontraron una sala de servidores. Rodrigo se conectó rápidamente, usando sus habilidades para desbloquear los sistemas internos. Tenemos que darnos prisa, susurró Rodrigo mientras trabajaba en su computadora portátil. Tenemos aproximadamente 10 minutos antes de que el sistema se restablezca. Mientras revisaban los archivos, Marta encontró algo que la dejó atónita, un vídeo que mostraba la reunión de altos funcionarios discutiendo sobre cómo utilizar el proyecto Centinela para controlar elecciones y manipular decisiones judiciales. Era la prueba más condenatoria que habían encontrado. Esto es lo que necesitábamos, dijo Javier, copiando los archivos al dispositivo USB. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Justo cuando salían del almacén, una alarma comenzó a sonar. Alguien había activado la seguridad, y los guardias comenzaron a aparecer por todas partes. Marta y Daniel corrieron hacia la salida de emergencia, mientras Javier y Rodrigo mantenían a raya a los guardias con distracciones y humo. «Vayan», gritó Rodrigo. «Nosotros los cubrimos». Marta y Daniel lograron salir al aparcamiento, donde los esperaba el coche de Javier. Apenas se subieron, Rodrigo y Javier corrieron detrás de ellos, y arrancaron el vehículo justo cuando los guardias comenzaron a disparar. Conducían a toda velocidad por las calles de la ciudad, tratando de perder a los guardias. La persecución fue frenética, pero finalmente lograron despistar a los perseguidores al entrar en un túnel y salir por una salida lateral. «Estamos a salvo»,
Por ahora, dijo Daniel, con la voz aún agitada. Con los nuevos archivos en su poder, decidieron llevarlos a un canal de noticias internacional. Contactaron con periodistas de la BBC, Al Jazeera y otros medios de comunicación importantes. Los vídeos y documentos no solo corroboraron sus hallazgos previos, sino que también demostraron la magnitud del control que los corruptos tenían sobre las instituciones. La reacción fue masiva. Hubo protestas en las calles, demandas de justicia y un llamado generalizado para una reforma total del gobierno y la corporación involucrada. Aquellos que habían estado ocultos en las sombras durante años ahora eran despojados de su poder. En medio de todo este caos, el Cuervo reapareció. Esta vez, llegó con una oferta: ayudarles a encontrar y exponer a los últimos que quedaban de la red corrupta, a cambio de inmunidad y protección. He cometido errores, admitió el Cuervo. Pero quiero arreglar las cosas. Sé dónde se esconden los últimos que aún no han sido atrapados. Aunque desconfiaban, Marta y los demás sabían que necesitaban toda la ayuda posible para cerrar este capítulo final. Decidieron seguir la pista que el Cuervo les proporcionó. Esta los llevó a una finca en las afueras, donde los cabecillas restantes de la operación corrupta habían estado escondidos. La finca estaba protegida por seguridad privada, pero con la ayuda del Cuervo, lograron entrar. Una vez dentro, se encontraron cara a cara con algunos de los hombres más poderosos del país. Pero esta vez, estaban preparados. Llevaban cámaras ocultas y micrófonos, grabando todo. No pueden ganar esta vez, dijo Marta con firmeza. Todo el mundo ya sabe quiénes son y qué han hecho. Los hombres intentaron negociar, pero Javier, Rodrigo y Daniel los mantuvieron bajo control hasta que la policía, que ya había sido avisada, llegó para arrestarlos. Con la captura de los últimos culpables, finalmente se hizo justicia. La caída de esta red de corrupción resonó en todo el país y más allá. Los medios de comunicación hicieron de esto un tema global, y el país comenzó a cambiar. Se redactaron nuevas leyes para garantizar la transparencia y se establecieron nuevas normas en la política y los negocios. Marta, Daniel, Javier, Rodrigo y sorprendentemente, el Cuervo, ahora se convirtieron en símbolos de la resistencia contra la corrupción. Después de todo lo que había pasado, Marta decidió escribir un libro sobre su experiencia, detallando cómo una simple decisión de ayudar a un vagabundo había llevado a destapar una de las conspiraciones más grandes del país. Su libro se convirtió en un bestseller, y pronto comenzó a ser invitada a conferencias y charlas sobre derechos humanos, ética y periodismo. Daniel, finalmente en paz, decidió alejarse de todo y abrir un pequeño café en una playa tranquila, un lugar donde la gente pudiera encontrar tranquilidad y escuchar su historia si lo deseaban. Javier y Rodrigo continuaron con sus carreras, siempre vigilando y exponiendo injusticias donde quiera que las encontraran. Y el Cuervo, aunque ahora una figura controvertida, ayudó a desmantelar otras redes de corrupción y a mantener un equilibrio en la balanza de la justicia. Si esta historia te ha hecho reflexionar, comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para más emociones narradas que te recuerden lo que realmente importa. Que Dios te bendiga.